Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Ahora vamos a pasar a la parte importante del mensaje en esta noche. Yo invité al pastor, no sé si ustedes lo han oído mencionar, el pastor Marco Pozo, él es de Chile. Hemos tenido un diálogo con él y entonces yo lo invité si nos podía dar un mensaje el día de hoy, y yo le agradezco a él que escuchó la petición que yo le hice que nos dé su palabra. Así que yo creo que todos estamos contentos de tener un pastor aquí con nosotros. Él trabaja en el ministerio independiente, sostén propio. Así que es un privilegio, ¿no?, de tenerlo aquí con nosotros. Así que a todos los hermanos, démosle la bienvenida al pastor. Pastor Marco, le dejamos su tiempo a usted para que nos exponga la palabra del Señor en esta noche. Y para usted, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Tenemos a un mensajero. Sí, amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bienvenido. No sé si acaso se escucha. Tiene apagado el micrófono el pastor. Pastor, tiene apagado el micrófono. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Muchas gracias por la recepción a todos los hermanos que están conectados en este momento a esta transmisión. Yo soy el pastor Marcos Pozo desde Chile y estoy muy contento por la invitación que me hizo el hermano Cecilio para allá, para los hermanos de Estados Unidos y de distintos lugares, me imagino, distintos puntos de la tierra donde hay hijos de Dios que desean servir al Señor. Y el mensaje para esta noche lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y versículo 6, el famoso y poderoso mensaje del tercer ángel. Y dice ahí: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Nosotros sabemos estos mensajes que va a ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El segundo mensaje habla de la caída de Babilonia. Y el tercero, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Estos mensajes tienen mucha importancia ahora en nuestros días, con los cambios que están apareciendo en el mundo, sobre todo con este gran acontecimiento mundial de la elección del Papa León XIV, o Robert Francis Prevost, que se le llama. Como ahora en una persona, en la persona del Papa, se une Estados Unidos con Roma. Esto es muy significativo, pero lamentablemente hay muchos hermanos que, aunque se sabe que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene que dar el mensaje de los tres ángeles, como que estos hermanos se han confundido diciendo de que ahora felicitan al catolicismo por tener un nuevo líder, que es una obra majestuosa, que Dios bendiga al Papa. ¿Cómo es posible que hermanos adventistas bendigan al hijo de la perdición? Vamos a estudiar un poquito en esta noche lo que está sucediendo y nuestra posición como adventistas del séptimo día ante los eventos finales. Y escuchen bien, mis hermanos, porque el motivo por el cual Dios levantó esta iglesia es dar el mensaje de los tres ángeles. Entonces tenemos que tener muy claro nuestra labor. En Evento de los Últimos Días, en la página 14 dice: dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda.
es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debían absorber completamente la mente y la atención. Terrible mensaje el que sale ahí, que como pueblo dice que el mensaje va a separar el trigo de la cizaña, va a producir un zarandeo en cada persona que no tiene su fe anclada a la roca que es Jesús. Y dice la mensajera del Señor, para nosotros que creemos en el Espíritu de Profecía, en el linaje de Huay, dice que estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, de cambios continuos, de un Papa Agustino, como hace unos días atrás estuve transmitiendo para la Argentina, y ahí mencionaba la cita de Elena G. de Huay que habla de que ellos perseguían, San Agustín perseguía a los herejes, que es más o menos la línea que tiene este nuevo Papa, por algo escogió ese nombre. Entonces, mis hermanos, este mensaje del tercer ángel va a separar el trigo de la cizaña, debiera absorber nuestra mente y nuestra atención, debíamos tener muy en claro cuáles son esos mensajes y no pensar que la Iglesia Católica ha cambiado, que ahora es buena, que ahora es pluralista, que recibe las demás denominaciones. Vamos a ver, y seguramente ustedes han escuchado algunas citas, donde muestra que si ella recobrara el poder, nuevamente se levantaría la persecución, solamente porque todavía no alcanza el poder. Y como recién dije, se está centrando todo el poder en un solo hombre, la influencia de Estados Unidos en este nuevo Papa y Roma. Además de eso, tenemos un presidente allá en el país del norte, y lo menciono porque tiene que ver con el cordero que habla como dragón. Ese es el lugar donde Estados Unidos, donde va a brillar la mayor luz, pero al mismo tiempo va a haber las mayores tinieblas. Y se van a hacer leyes que van a condenar al pueblo de Dios, y esas leyes se van a hacer mundiales porque todos los países van a adoptar la posición americana. Y con este nuevo presidente también, con Donald Trump, que se identifica él como cristiano, pero presbiteriano. O sea, ellos, los presbiterianos, tienen que ver con la tradición reformada de Juan Calvino y otros reformadores que enfatizaron que el sábado judío ya no es obligatorio. Noten, por favor, que el principio de dedicar un día al culto y descanso permanece. Claro, ellos dan énfasis de que hay que descansar, pero que no es el sábado, que el sábado ya pasó al Antiguo Testamento. Entonces el presidente guarda el día domingo, porque los presbiterianos guardan el día domingo. ¿Y qué decir de la esposa? Melania Trump, que es católica practicante. Se le vio también a ella poniendo flores a la estatua de la Virgen María. Ella se casó allá con el presidente Donald Trump en una iglesia episcopal allá en Palm Beach, en Florida. Así que, y bueno, y también bautizó a su hijo Barron Trump. Entonces ellos están muy ligados con el falso día de reposo, el día domingo. Entonces tenemos por un lado al Papa, que tiene un doble cumplimiento, americano y romano, y además el presidente y la esposa guardan el día domingo. Por eso que este mensaje no va a ser fácil. Va a ser para valientes, mis hermanos. Va a ser para aquellos hermanos adventistas que realmente, escuche bien, que realmente tienen fe en la palabra de Dios. No solamente de boca, porque ustedes saben que la Escritura dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchos hermanos adventistas dicen, no, sí, Señor, pero en su vida práctica hasta guardan mal el sábado. Cuando llega el viernes por la tarde, en invierno, todavía están trabajando. Tienen otras fiestas que no están en la Biblia. Entonces, este mensaje del tercer ángel va a ser terrible.
y decía ahí que terrible es la obra y misión del mensaje del tercer ángel, dividir el trigo y la cizaña. Voy a leer, estoy leyendo, Testimonios, tomo 1, página 77. Y la mensajera del Señor dice, ¿quién es este ángel? Escuche bien, ¿quién es el que da el mensaje? Nadie escucha la voz de estos tres ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo. Entonces, los que proclaman este mensaje están representados por los ángeles. Son la voz de los tres ángeles. Es un símbolo. Ahora la pregunta, ¿eres tú parte de esos hermanos que predican, que enseñan el mensaje de los tres ángeles? Porque los ángeles son solamente un símbolo. ¿Eres tú parte, mi hermano? ¿Quién es el ángel? El que divide. O sea, el mismo pueblo. ¿Quién debe proclamar estos mensajes? El pueblo de Dios. No te confundas, Dios nos ha dado a esta iglesia bendita del séptimo día el privilegio de compartir al mundo este gran mensaje. Sigue diciendo, me fue mostrado que el tercer ángel que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús representa al pueblo que recibe este mensaje y levanta su voz en amonestación para el mundo. Ahí está ratificado por el Espíritu de Profecía. Son aquellos que levantan la voz en amonestación a un mundo. ¿Amonestar a quién? A los católicos, amonestar al presidente, amonestar a toda la gente presbiteriana, a todos los mormones, porque está también la imagen de la bestia, que son todas las otras iglesias. Imagínense ustedes la tremenda responsabilidad de ir en contra de todas las religiones. Tremendo. ¿Te has puesto a pensar en ello? Por eso dice que va a llegar un momento, en la página 665 de El conflicto de los siglos, va a llegar un momento que este pueblo que va a levantar la voz va a decir, a lo mejor fui muy fuerte, a lo mejor no debería haber avanzado tanto, porque al ver que se levanta la oposición, al ver que toda la iglesia protestante más la iglesia católica se nos viene en contra, pero ellos razonan y dicen que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, mi hermano. No tengas temor. Hay que predicar y dejarle a Dios las consecuencias. Si tú ves así, estás en la senda correcta. Es un privilegio compartir el último mensaje final que preparará al pueblo para la segunda venida de Jesús. Hoy, tristemente, vemos cómo los dirigentes adventistas felicitan al catolicismo por tener un nuevo líder. Ellos dicen, no los critiquen a los católicos. El sábado presenté en nuestra iglesia, cómo pastores hablaban de felicitar a León XIV. Hasta Ben Carson, si usted allá saben que se postuló hace unos años atrás para presidente, un hombre que une la religión con la política. Es un adventista del séptimo día que participó en el primer gobierno de Donald Trump. Y ahora también está en un ministerio, en este nuevo gobierno de Donald Trump, encargado, escuchen bien, el ministerio que sacó Donald Trump, para derrumbar la separación entre iglesia y Estado. Tremendo, mis hermanos, un adventista a cargo. ¡Qué terrible! Por eso que vemos también en el Concilio Mundial de Iglesias, por ejemplo, como el presidente son adventistas. Ellos lo niegan, la conferencia lo niega, pero métase usted a la página web de las iglesias de esta ecuménica, los primeritos que aparecen son ellos. Y esto es terrible, porque la Biblia dice en Oseas 4:9, el pueblo es como el sacerdote. Si tenemos dirigentes, pastores, que en sus predicaciones le hablan a la grey de que no son tan malos los católicos, que debemos respetar al Papa, qué bueno que ahora tienen un nuevo líder, que Dios los bendiga, ¿cómo usted va a bendecir al anticristo? ¿Cómo usted va
a darle su venia al representante de Satanás aquí en la tierra. Miren las contradicciones. Por eso que este pueblo le falta mucho todavía y dice el Espíritu de Profecía que el pueblo se perdió por sus dirigentes. Ahí está. Así como el pueblo es, dice la Biblia, como el sacerdote. Y cuán distinto es lo que nos presenta la palabra de Dios. Tenemos un Juan el Bautista, que no le tenía miedo al rey. Tenemos un Elías que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Estos hombres que estaban en comunión con Dios. Bueno, Juan el Bautista dice la Escritura, el mayor de los profetas. Escuchen bien esa parte, el mayor de los profetas. Y Elías, un hombre poderoso, un hombre de fe, dice que el rey Acab lo acusó de ser el instigador, de turbar a Israel. Y esa misma acusación va a caer sobre nosotros. Nos van a decir locos, reformistas, extremistas, de la vara del pastor. Tanta cosa que la gente, porque ellos ven las cosas igual que el mundo, no las ven como la Escritura la menciona. Entonces el profeta fue acusado en 1 Reyes 18:17 que dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Y aquí voy a leer el comentario de Elena G. de White que relata ella en Profetas y Reyes, en la página 103, la respuesta del profeta y las implicancias que esto conlleva, porque nos va a tocar a nosotros vivirlo, mi hermano. Dice, yo no he alborotado a Israel, asevera audazmente, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Era igualito que Juan el Bautista cuando le dijo al rey Herodes que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano. Por eso que es el segundo Elías, Juan el Bautista. Y ella menciona entonces, detallando esta declaración, diciendo, hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa. Escuche bien. Porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír su sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Voy a dejar ahí la cita. Pero díganme ustedes si acaso eso no se está cumpliendo hoy en día. Sermones suaves. No, porque los hermanitos se van a ofender, no van a venir más a la iglesia. Si no vienen más a la iglesia, no vamos a recibir más diezmo. Es terrible el espíritu mercantil que hoy se vive en nuestro medio. Pero dice ahí que esos suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no dan el sonido certero. No estamos cumpliendo la misión como iglesia si damos ese tipo de sermones. Sigue diciendo, son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías, diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con tanta claridad. ¿Por qué no podría haber seguido él su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en pecado? Noten por favor estas declaraciones que está haciendo el Espíritu de Profecía. Y eso es lo que dicen muchos hermanos. Háblale del amor, háblale de la misericordia. Está bien y hay que hacerlo, y es una parte del Evangelio. Pero la Biblia nos presenta ley y evangelio, las dos cosas van unidas. También tenemos que obedecer, mis hermanos. Tiene que haber un equilibrio, no podemos ser como los pentecostales solamente que dan una parte de la Escritura. Entonces, esto que estoy leyendo durante la semana se ha cumplido porque me han llamado personas por
WhatsApp diciéndome que no critique a la Iglesia Católica, pero ellos son adventistas. Por Facebook me dicen también que el Papa hay que respetarlo, no hay que ofenderlo. ¿Qué clase de hermanos son esos? ¿Podríamos nosotros pensar que ellos ya están en la buena senda? Cuando el mensaje del tercer ángel, mis hermanos, va a ser dada, cuando comienza el capítulo 14 de Apocalipsis, muestra quiénes van a dar el mensaje de los tres ángeles. Son los 144.000. ¡Qué bárbaro! Ellos lo van a dar en forma perfecta, con poder. 144.000 hermanos o hermanas que van a dar el mensaje con el poder de Elías. Y no van a andar con medias tintas, porque ahí se va a cumplir la proclamación perfecta y final, con poder. Entonces, nosotros no podemos decir que debemos hablar suavemente. Si el precursor de Cristo, Juan el Bautista, hablaba con tanta claridad, aquí dice: ¿por qué no podría haber seguido él su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en pecado? Claro, el que vive en pecado se te va a enojar, te va a ofender, pero está el otro lado, que el honor de Dios, la voluntad de Dios, tenemos que darla a conocer, si no, ¿cómo vamos a preparar el camino al Señor? Sigue diciendo la cita: así han arguido los hombres que deberían haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios. Cuando dice arguido, quiere decir que han alegado, razonado. Así han razonado los hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Y ahí estamos con el problema nuevamente, que no se reprende el pecado. Se deja que se haga como a los hermanos le parece. Pero si usted es el dirigente, usted es el pastor, usted es el anciano, tiene que guiarlo de acuerdo a las sagradas escrituras. Si usted hace la vista gorda, entonces no está cumpliendo la misión que Dios le encomendó. Porque pecado no es solamente transgresión de la ley. Pecado también es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, le es pecado. Ahora noten este párrafo de la Sagrada Escritura, 2 Timoteo 3:12. Escuchen bien lo que dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un texto muy conocido. Entonces, esto es un asunto de la mayor importancia. ¿Y por qué entonces no nos persiguen? Claro, si el gobierno, cuando dice pónganse el pinchazo en el hombro, no puedo decir ni el nombre porque nos censuran, muchos hermanos adventistas lo hicieron. Pastores encumbrados lo hicieron. Cuando nosotros tenemos una medicina superior, la reforma en la salud inspirada por Dios, pero el hombre prefiere soluciones humanas. Incluso muchos ministerios independientes, como, bueno, no lo voy a nombrar, pero de allá de Estados Unidos, famosos, que recibieron dinero también. La iglesia adventista recibió dinero por promover este pinchazo que se ponía en el brazo. Entonces, vemos la Navidad, vemos en la iglesia la Navidad, vemos el Año Nuevo, vemos el Día de la Madre, vemos el Día del Profesor, vemos tanta cosa que no está en la Biblia: teatro, mimos, títeres. ¿Para qué? Para entretener a la gente. Si hoy en día son 17 o 20 millones de adventistas, pero ¿cuántos serían fieles? Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿por qué no somos perseguidos? Porque decía ahí Timoteo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Usted ha caído en la cárcel en algún momento? ¿Ha sido perseguido? ¿Ha sido vilipendiado? Cada uno sabe. Pero si nosotros viviéramos piadosamente, ya la persecución se hubiera desatado hace tiempo. Si hiciéramos la voluntad de Dios como Jesús,
como Jesús cuando vino acá al mundo, solamente lo pudo soportar 33 años y medio y lo mató. También Caín mató a Abel. Y así está la historia teñida con sangre, porque somos como los salmones, estos peces que van contra la corriente. La Mensajera del Señor, en el Conflicto de los Siglos, la página 52, va a detallar este versículo de 2 Timoteo 3:12. Dice así: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Qué es eso? Acomodarse a las reglas del mundo, acomodar todo lo pagano y meterlo en la iglesia, ya lo mencioné recién. Sigue diciendo: si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital dentro de la iglesia. ¿Sabe lo que es la piedad vital? Es la bondad que nace de un corazón convertido, que lleva a usted a hacer buenas obras, agradables delante del Señor. Entonces, las verdades han sido ocultadas, han sido miradas con indiferencia. Y entonces los hermanitos, cuando llegan a esta conferencia adventista, piensan que esto es lo que fundó el Señor. Cuando partieron allá en 1844 con Lodbrok, Elena G. de White, Jaime White, José Bey y todos esos hombres consagrados establecieron un modelo bien establecido por la palabra de Dios. Pero al pasar las décadas se han metido cosas que no estaban en los fundamentos sagrados. Y ahora vemos una iglesia con una multitud mixta, muchos egipcios, muchos cananeos, muchos babilónicos se han tomado la dirigencia. Es muy triste, mis hermanos, y ha sido pisoteado por tierra el mensaje de los tres ángeles, y por lo tanto no se despierta oposición. En primero escrito, en la página 119 dice: un estupor como letargo parecía suspendido en la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. O sea, un estupor como letargo, un adormecimiento, vamos a usar esa palabra, están relajados, olvidando que somos responsables por la luz que hemos recibido. Antiguamente nos conocían como el pueblo del libro. Hoy en día los hermanos tienen muy poco fundamento bíblico. No saben idea, no saben dónde están parados en los tiempos de la profecía, de las escrituras. No se han leído la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, mucho menos los libros de Elena G. de White. Esa es la realidad, por eso que hay un adormecimiento como letargo. Si había eso en los tiempos de la hermana White, 100 años atrás, ¿cómo podría ella describirlo hoy en día? La Escritura dice: porque debiendo, mis hermanos, si tú ya llevas tiempo en la iglesia, porque debiendo ser ya maestros, escuche, maestros después de tanto tiempo, ¿por qué no predica? ¿Por qué no enseña? ¿Por qué no lleva la luz a las personas? Dice la Escritura: todavía tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cómo vamos a dar estos mensajes terribles si nosotros estamos tomando leche todavía? El alimento sólido es para aquellos que se ejercitan, aquellos que practican, aquellos que leen, que estudian, que viven la palabra del Señor, que luchan cada día para obtener el carácter de Jesús. ¡Qué maravilla! Que le ruegan al Señor por el Espíritu Santo para ser transformados, para que nos quite todos estos defectos de carácter heredados o cultivados. Mis hermanos, la mera profesión de fe no nos va a salvar.
La Escritura dice: en vano me honran, enseñando mandamiento de hombre como mandamiento de Dios. La palabra de Dios nos amonesta claramente a no poner nuestra obediencia en el desvalido agente humano. Nosotros, como adventistas del séptimo día, hemos sido llamados por comisión divina a dar el mensaje del tercer ángel al mundo, el cual es una cadena perfecta de verdades. Y uno de esos eslabones importantes es la de libertad de conciencia. Libertad en asunto en que solo tiene que ver el hombre y Dios. El mensaje del tercer ángel nos amonesta en contra de la marca de la bestia, o sea, el papado, y su imagen. ¿Qué es lo que es la imagen? Tengo que explicarlo. La unión del protestantismo apóstata. Recién lo mencioné. Cuando se unan e influencien al gobierno de Estados Unidos, los mormones, los testigos de Jehová, presbiterianos, pentecostales, toda esa gente estará haciéndose la imagen de la bestia profetizada en Apocalipsis 13, que en estos momentos se está formando. Ya quizá ustedes conocen la noticia que el presidente Trump está trabajando para derrumbar la separación, echarla al suelo y que no se separe la iglesia del Estado. Y que se va a instaurar la marca de la bestia, que es una ley dominical, y que bajo este sistema el hombre se le usurpa la libertad de conciencia para adorar a Dios de acuerdo a sus convicciones. La religión se impone por la fuerza, en otras palabras. El hombre es hecho siervo del hombre y a Dios se le usurpa la lealtad que tan solo a Él pertenece. En otras palabras, vamos a decir que es un sistema jerárquico que coloca al hombre por encima del hombre. Claro, cuando el Papa diga ahora el domingo y no el sábado, las palabras y las leyes de los hombres tendrán mayor autoridad que la ley de Dios. Entonces, si usted se está acostumbrando a seguir a un líder, a seguir a un dirigente, y no a la palabra de Dios, está preparando su molde para ese gran y terrible evento donde va a ser probada nuestra fe. En el conflicto de los siglos, en la página 651 dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de ser pasada por la prueba decisiva. Obedece a Dios antes que los hombres. La hora decisiva se acerca. Por eso yo me alegro mucho que ustedes, como hermanos, este grupo de WhatsApp, estén velando los días lunes, me parece también que los días viernes, se reúnen a alimentar su espíritu con la palabra del Señor, porque ahí decía claramente que solo aquellos que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, mis hermanos. No la voz de un hombre, sino la Escritura, citas de la Biblia, citas que el Señor nos envió a través del Espíritu, profecía. Porque nuestra vida diaria determina nuestro destino. Si ahora estás tomando decisiones que van más al mundo que a Dios, te va a ser más fácil entonces en el futuro irte para el lado contrario. En vez de ser perseguido, vas a ser perseguidor. Los que se unen con el mundo reciben su molde, mi hermano, y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo a la verdad. Noten que debemos obedecer la Sagrada Escritura a pesar de la oposición. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en su frente. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por todos aquellos que están purificando su vida, obedeciendo la verdad. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Le estás pidiendo al Señor cambios en tu vida? ¿Hay pecados que te están separando del Eterno? Cada uno lo sabe. Pero tengo que decir que el papado es la religión de la naturaleza humana. Está hecha para arrullar la conciencia del pecador. Entonces, nuestro deber
decir las verdades, anunciar el mensaje, porque tenemos que cambiar nuestro carácter, que el cual va a permanecer puro y sin mancha, mi hermano, para toda la eternidad. Después no va a haber tiempo, no va a haber un tiempo extra para prepararnos. Tienes que aprovechar ahora, hoy es el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Le abriremos la puerta de nuestro corazón? ¿O le cerraremos la puerta en la cara, como tantas veces lo hemos hecho? Es hora de un cambio. Si tú quieres diferentes resultados, diferentes frutos, tienes que actuar en forma distinta, distintas decisiones. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria al Señor. La fe significa confiar, estar convicto, estar seguro que Dios está a nuestro lado. Y entonces, venga la dificultad que venga, vamos a vencer porque hemos nacido de Dios con la ayuda del Señor. Y no es casualidad que estemos compartiendo en estos momentos esta bendita palabra que nos renueva, que nos recarga las baterías, que nos ayuda a discernir los tiempos que estamos viviendo, la gran responsabilidad en llamarnos el pueblo de Dios, el pueblo final. Y mis hermanos, voy a leer acá en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 65, que Dios nos conduce, nos ha llevado a este punto, a usted que está escuchando y a los próximos que quizás van a escuchar esto. No es casualidad. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Es limpiarnos, es guiarnos paso a paso para que podamos vencer al mundo. Como recién leímos, dice, Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin que se manifieste lo que hay en el corazón. Noten, por favor, si tú tienes falta de trabajo, si estás enfermo, estás pasando por tribulación o angustia, dice que Dios nos conduce nuestra vida paso a paso, nos pone en distintas situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón, lo que está oculto, así como a Pedro que dijo, Señor, si todos te dejaren, yo no te voy a abandonar. Era Pedro sincero en ese momento, pero no conocía su corazón hasta que se halló en la situación y negó al Señor. Ahí salió. Entonces sigue diciendo, algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Si no quieren, serán vomitados de la boca del Señor. O sea, si tú no quieres cambiar, no haces todos los arreglos en tu vida que se necesitan, dice que tú le das náuseas al Señor, así, y se provoca un vómito. Si no quieren ser vomitados de la boca del Señor, terrible. Dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecia más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Noten que somos probados, así como fue probado Adán y Eva, porque tenemos que mostrar en esta guerra de fe que realmente confiamos en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de cualquier problema que el enemigo nos pueda poner. Y eso fue lo que demostró Jesús cuando vino acá, que se mantuvo fiel a pesar de las tentaciones. Por ejemplo, en el desierto, 40 días sin comer. Vino el enemigo y lo tentó. A través de su vida trató de hacerlo caer. Y tenemos hombres, varones santos, Jeremías, Isaías que fue cerrado, Elías que se fue al cielo sin ver la muerte, mis hermanos, tremendo. No pecó, no tuvo pecado de muerte Elías, ni Enoc. Entonces, esta es una batalla de fe.
Ahora tenemos la oportunidad de ver lo que hay en nuestro corazón que aísla a Jesús. Sigue diciendo, hay algo que aprecia más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Gloria al Señor por eso. Dice que van a recibir el Espíritu Santo que madura el carácter, la lluvia tardía, mis hermanos. Pero ¿quiénes son? Los que resisten en cada punto, los que soportan cada prueba, los que mueren constantemente al yo, al ego, como se dice en griego. Si no pasamos por esa experiencia de caer de rodillas ante el Maestro, entonces no estaremos preparados para la traslación. Por eso voy a terminar. ¿Cómo se hace esto de purificar el corazón? ¿Cómo se hace esto de esta transformación de este poder que viene de adentro hacia afuera? Con el texto que aparece en Mateo capítulo 13, verso 33, que nos habla de la medida de la levadura que puso una mujer en la harina. Dice así: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Aquí los que saben hacer pan van a entender esto, que dice que el reino de los cielos es cuando usted hace, por ejemplo, la masa, pone un poquito de harina, le echa agua, le echa sal, un poquito de aceite, le echa levadura y entonces eso empieza a leudar, empieza a crecer. Eso es el reino de los cielos. Y aquí ella lo va a explicar en la página 69 de Palabra de Vida del Gran Maestro, porque estos que van a anunciar el mensaje de los 3 ángeles, como recién dije, van a tener el carácter sin mancha de los 144.000. Así que no solamente le estamos dando el mensaje que hay que dar, sino la preparación para poder dar este terrible mensaje que separa el trigo de la cizaña. Y vamos a concluir entonces con esta parábola de la mujer que metió la levadura en la harina. Dice así: como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. O sea, de adentro hacia afuera. Y miren lo que sigue diciendo: no es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Noten esta frase: no es suficiente un mero cambio externo. O sea, muchos empiezan sacándose cosas, no comen carne, supongamos, no toman Coca-Cola, hacen cambios externos y piensan que eso es el cristianismo para ponerse en armonía con Dios. Entonces acá dice, eso no es suficiente. Escuche bien, si usted ha estado toda la vida tratando de luchar con cosas que, claro, no debían existir en nuestra vida. El cristiano no debe tomar Coca-Cola, no debe comer carne, ningún producto químico, claro. Pero se requiere mucho más, mi hermano. Y hay muchos adventistas que ni siquiera llegan a eso. Pero sigamos con la idea. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera, pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Preocúpate de tu corazón, de unirlo con Jesús, de buscar todos los medios que hacen un lazo con nuestro Creador. Esa es la primera obra y entonces va a haber un cambio externo, en obras, en buenas obras que dependen de Dios. No son obras humanas, sino que son producto de la comunión con Jesús. Sigue diciendo ella, el profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no
es suficiente. Escuche bien, porque es bueno estudiar profecía, es bueno saberse la Biblia, pero no es suficiente, dice acá. Podemos poseer ese conocimiento, sigue diciendo, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. Gloria al Señor. Y lo hemos visto en nuestro caminar por esta senda, como hay hermanos que se conocen la Biblia, que se conocen la profecía y que tienen pésimo carácter. No aman al prójimo, no ayudan al pobre, son egoístas, no tienen un cocodrilo en el bolsillo, no ayudan a nadie, pero se sabe en la Biblia. Por eso que dice, el mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Tú puedes tener ese conocimiento, pero el corazón sigue siendo mundano. Debemos preocuparnos de que el corazón esté convertido y santificado, mi hermano. Y por eso que el mensaje de los 3 ángeles va a ser dado por personas santas como los 144.000, cuando comienza Apocalipsis 14:1, habla de este grupo especial. Miren qué tremendo. Y ahí van a tener todo el amor para ayudar a aquel que está en tinieblas. No importa las consecuencias. Él va a ser como Juan el Bautista, que dijo, es necesario que él crezca y que yo mengua. Había muerto al yo, Juan el Bautista, y ensalzaba a Jesús en su vida, mi hermano. Qué bonito, qué hermoso. Sigue diciendo, las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Cuando la levadura, cuando el reino de Dios entra en tu corazón, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Jesús. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. Así que hay una renovación, hay un cambio completo. Y dice en la página 71, a menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? Podemos ver a los hermanos que hablan igual que un mundano. Acá pregunta, ¿por qué no hay entonces, no hay un cambio, no hay una reforma en las palabras? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes? Te lo ven en la junta, las peleas, las discusiones, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas. Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se nota en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. Y aquí viene la frase de oro. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón. Entonces, mis hermanos, qué terrible. ¿Cómo está el carácter? ¿Cómo está tu vida? El trato que le das a los demás. Miren, el mejor termómetro para ver mi cristianismo, mi situación con Dios, es el trato que le doy a mi semejante. Así que todo eso, el orgullo sensible, las inclinaciones naturales, la indulgencia egoísta que mencionaba ahí, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para sacar todo mal rasgo de carácter, ya sea heredado o cultivado. Dios nos ayude para ser realmente este pueblo adventista del séptimo día, que ha sido levantado para anunciar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel para gloria de Dios. Y nada puede distraernos, mis hermanos, de esta obra solemne. Yo estoy muy contento de la invitación que me han hecho para compartir con ustedes y me despido desde Chile, deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente.
Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero.